Modo Opinión presenta la entrevista. Son las 12:26 de la tarde. Con nosotros se encuentra el diputado Tobías Crespo, quien vino hoy a hablarnos del proyecto de la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Muy buenas tardes, don Tobías. Un fuerte aplauso. Gran amigo de Modo Opinión. Un placer, diputado, tenerle por acá. Gracias, el placer es nuestro. Quiero agradecerle a ustedes la invitación a este espacio y también felicitarlo que jóvenes talentosos pues estén debatiendo y tratando de hacer opinión pública en los grandes temas nacionales. Y los felicito y les exhorto a que sigan haciéndolo así y que la juventud, divino tesoro, es una etapa muy temporal de la vida. Sí. Yo le decía a mi hermano Manuel cuando presidía la juventud durante 10 años y organizó que ya nosotros teníamos era una juventud acumulada y habíamos llegado a la madurez de la juventud. Así es, así lo sentimos algunos. Diputado, vamos a entrar en materia con este tema que hemos comentado ya las últimas 2 semanas. Hemos hablado mucho del tema, hemos planteado varias propuestas y en algunas coincidimos con lo que plantea el proyecto que usted está sometiendo a la Cámara de Diputados. ¿En qué consiste el proyecto de la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial? Bien, sí, el proyecto en primer lugar es un código, viene siendo el código que va a aglutinar todas las actividades del sector. Establece las políticas públicas con respecto a la movilidad urbana e interurbana y cómo las alcaldías, ¿verdad? Sí. Tienen que garantizar esa movilidad integral, sistémica, entre los agentes que se mueven, es decir, las personas y las mercancías dentro de los territorios. Eso es lo primero, la primera ley de movilidad. No hay una ley de movilidad que es muy consustancial con la municipalidad, sobre todo con los usos de suelo y uso del territorio y el desarrollo de ese territorio. Sí. Lo segundo, la primera ley de transporte terrestre. República Dominicana no ha tenido, y esta sería la primera ley de transporte terrestre. Todo lo que se ha desenvuelto en la República Dominicana en los últimos años en el tema del transporte en las diferentes modalidades ha sido por uso y costumbre. No hay un marco jurídico, aunque han habido oficinas por decreto que se han creado de manera coyuntural y que la vamos a analizar más en detalle, pero no hay una seguridad jurídica, no hay un marco que defina el sector en el transporte, oigan, un tema muy importante para la economía y a nivel social, y sobre todo en la calidad de vida de los ciudadanos. La primera ley de seguridad vial, y qué bueno que nosotros durante estos 12 años hemos trabajado, fui director de tránsito 6 años, y sufrí mucho el tema de la seguridad vial, que gracias a Dios hemos puesto el tema en la opinión pública, el presidente de la República, ponerlo en boca del presidente, incluso en su programa de gobierno, en su lanzamiento de campaña, en reuniones con los medios de comunicación. Luego, cuando seguramente el 16 de agosto habla del tema y hace 3 semanas, pues da un decreto puente, como él lo avisó el 16 de agosto, puente porque el gobierno espera, el Poder Ejecutivo, la aprobación inmediata del proyecto nuestro sobre el tema de la seguridad vial para ver cómo República Dominicana baja los índices de siniestralidad. República Dominicana está encabezando en el mundo el tema de la violencia vial, de las víctimas de accidentes de tránsito, sobre todo en los jóvenes se lleva casi el 60% en edades de 14, adolescentes, hasta los 29, 35 años. La mayoría son jóvenes. Y que superamos por mucho la media de fallecidos en accidentes de tránsito. Sí, porque los jóvenes tienen muchas, por cada 100,000 habitantes. Sí, los jóvenes, el promedio de América Latina es 16. No estamos en 29. Pero nosotros tenemos 29.3 en el último informe. Ahora, nosotros estamos invitados el próximo mes, ya reciente, al último informe. La OPS, la OMS da el informe cada 4 años, lo actualiza. Okay. Vamos a ver qué traen esas estadísticas, porque también en la mayoría de los países como lo nuestro, subdesarrollado, hay subregistros e incompatibilidad en la data. Sí. Sobre todo lo que se presenta aquí son las víctimas que fallecen in situ. Es decir, en el lugar del accidente, pero no en el trayecto o en el hospital, o por lo menos en los primeros 30 días, que es lo que a nivel internacional se considera que la persona falleció por la condición. Si se hiciera bajo ese criterio aquí en este país. Sí, aumenta. Es decir, lo que da la estadística, por ejemplo, el año pasado, 2015, fueron 1,976. A eso hay que agregarle un 30%, que es, no vamos a decir el ajuste por inflación, pero por el ajuste por incompatibilidad de la data, por no hay un sistema único, un registro único que integre las
los que fallecen en los 30 días en el traslado, eso no lo existe. Debe combinarse la data de la Procuraduría General de la República y AME con o la Policía Nacional, ¿verdad?, con el Ministerio de Salud, que es quien en definitiva pues tiene todo el registro de los fallecidos y las causas de esos fallecidos. Cuando lleguemos a ese nivel, pues ya nosotros pudiéramos decir que hay una mayor eficiencia o compatibilidad en el tema de la data. Entonces, y ahorita ustedes hablaban de los jóvenes, para entrar entonces al ajuste que se está haciendo con la Ley 241. Es decir, la única ley que existe es la Ley 241, que el año que viene cumple 28 años, 50 años, el 28 de diciembre del año que viene. Pero los jóvenes tienen, y ahí voy a entrar al tema de la juventud, unos ciertos elementos de factores de riesgo. Es decir, en los jóvenes, la conducción bajo los efectos del alcohol, de las drogas, el joven, la impericia. Es decir, cuando yo fui director de tránsito y siempre recordaba que mucha gente le compra vehículos, algunos los que pueden, a sus hijos, y no saben la responsabilidad que le están dando a un hijo con 18 años. A veces a los 16, de los 16 le asigna un carro, y eso es un arma de vida o muerte. Entonces, los jóvenes tienen pocas horas de vuelo, no vislumbran el riesgo. Falta de experiencia. La falta de experiencia. Los jóvenes siempre andan, como dicen, en coro, siempre andan acompañados con música, con radio, atrás, a veces con su pareja, y tienen muchos factores que intervienen en el enfoque hacia una condición segura, la presión de grupo y todas esas variables que incluso la hiperactividad de los jóvenes llevan el exceso de la velocidad, las carreras de autos en las vías públicas, y el no tener, pero ya cuando uno empieza a madurar y ya tiene hijos, entonces avisora los riesgos y cómo las conductas nuestras pueden afectar a los demás. Eso no es en República Dominicana, eso es en el mundo entero. Las estadísticas muestran que en los accidentes de tránsito en todos los países, el rango etario de los 14 a los 29 a los 35 representa cerca del 60%, algunas veces sube, dependiendo. Yo quisiera hacerle una pregunta con respecto al tema de los accidentes en el caso de los motores, que en las zonas rurales, no igual que en la ciudad, tenemos la grave situación de que tú te vas a una provincia, a un municipio, a un campo del país, y te encuentras cualquier joven. El motor es su metro. O su teleférico. Pero bus. Jóvenes, estamos hablando hasta de 13 y 14 años, que a veces tú te los encuentras que van a la escuela en un motor, y son los mayores afectados generalmente. En mi caso, que pertenecemos a la provincia del Ceibo, nosotros hemos tenido que ir a muchos mortorios de jóvenes de 14, 15 años que se han accidentado en motores. Se le llaman muertoristas. ¿En qué pudiera esta ley beneficiar o proteger a este sector tan vulnerable de la población? Bien, precisamente yo explicaba los tres áreas, ¿verdad? La movilidad, el transporte terrestre, la seguridad vial y un ajuste a la ley 241. En la ley 241, que data del año 67, hay muchos elementos que no están. Por ejemplo, el sillón de asiento de infante, y un ajuste que se hace para los que son mayores de los infantes, para que el cinturón no lo pueda estar en el cuello. Eso no existe en la ley 241. Sí, porque son elementos que en ese tiempo no existían. Por eso yo digo un ajuste y una transformación y una modernización de la ley 241. La definición de alcoholemia, los niveles de alcoholemia en la sangre en cuanto a alcohol expirado no existe en la ley 241, solamente lo prohíbe, pero no inserte el alcoholímetro como herramienta fehaciente de prueba para el tribunal, y establece 0.05 gramos sobre decilitro de sangre sobre alcohol expirado. Cuando se aplicó aquí no fue fue una norma de interior, entonces por eso le quitó la validez, además de que había que hacer una campaña de divulgación y de enseñanza a los agentes también, y que no se vulneren los derechos de los ciudadanos, porque cuando se va a hacer la prueba tiene que ser bajo concesión, y si él no quiere, pues y el agente entiende, y en el proyecto nuestro establece, porque no hemos llevado de la OPS y de otros países que han hecho las mejores prácticas en cuanto a la aplicación de los alcoholímetros, la alcoholemia y todo lo demás, y la ciencia de la alcoholometría. Pero también está el uso del radar para el exceso de velocidad. Y cuando hablo de estos temas es porque son la mayoría de los factores de riesgo, y vamos a ir a las agravantes del régimen de consecuencias. En el caso del radar, la gente te tira y te dice que tú excediste la velocidad, pero no imprime un documento que diga que tú excediste. Entonces, cuando tú vas
va a un tribunal, ¿a quién le va a creer el juez? Si al agente o a la persona que dijo que no estaba en exceso de velocidad. Es decir, estos mecanismos tecnológicos, y por eso el proyecto apuesta a las TICs, deben estar en la ley para que se justifique la sanción a las violaciones. Entonces, en el caso de la motocicleta, yendo ya a la pregunta sobre la motocicleta, miren, la motocicleta, los vehículos de ruedas representan en el país una gran epidemia. El 65 al 67% de los accidentes de tránsito hay involucrado una motocicleta. Las motocicletas no fueron diseñadas para transporte, pero aquí hay una realidad económica y social que lleva a muchos dominicanos a usar esta fuente como empleo, incluso le llaman hasta mototaxi, porque las motocicletas no tienen una ruta preestablecida. Tú abordas en un origen y vas a un destino, no así como las otras, el sistema público, que sí tiene un trazado, un recorrido, y hay ejes troncales dentro de la movilidad. Entonces, la motocicleta junto a los peatones y a los ciclistas, los usuarios más vulnerables de las vías, porque su carrocería es su cuerpo. Sí. Entonces, en el caso de los motores, las motocicletas contribuyen a las estadísticas que se están presentando al mundo y que afectan el turismo. Incluso yo he escuchado embajadas que han hecho stop a sus ciudadanos cuando ven las estadísticas de que en las carreteras en República Dominicana es el país más violento. Entonces, eso daña la economía, daña el turismo, porque según está organizado o desorganizado el tránsito, el transporte y la movilidad, así mismo está la sociedad, y nosotros debemos ir cambiando esa percepción. Entonces, en el caso de la motocicleta, establece regulaciones precisas sobre la motocicleta, define los tipos de uso de la motocicleta. Ustedes saben que hay transporte de personas en motocicleta, que no es motoconcho, porque en una ley moderna no se puede insertar el término de motoconcho ni de concho. Claro. Y más que aspira a que esas modalidades de transporte vayan convirtiéndose en medios más seguros, que ya hay provincias aquí que han empezado. Establece el casco protector, que sobre todo cuando tú vas a las estadísticas del Hospital Juan Bosch, el Darío Contreras, el Ney Arias Lora, que son los traumatológicos, y dos más que tienen que construirse a nivel regional, te dan de que la mayoría de las afectaciones cuando un motorista llega está en el cráneo. Entonces, el uso del casco protector, aunque ellos entiendan que es complicado, que es molestoso, hay que usarlo, y hay que usarlo en la cabeza y con las especificaciones técnicas que debe tener un casco. Luego siguen la parte del tórax, y luego las extremidades superiores e inferiores que son afectadas. Ese es el orden en cuanto a la motocicleta. Deje terminar la motocicleta. Permite solamente 2 personas en motocicleta en el caso de transporte de pasajeros, que es el conductor. Sí, eso da pena, el conductor con 5 personas. Y otra persona más solamente. Cascos protector para ambos, el número de placa en el chaleco, y el chaleco tiene que ser retroreflectivo, sobre todo para las noches, y en el casco protector. Menores hasta cierta edad en una motocicleta. El tipo de cilindraje para los tipos de actividades, y no es posible que, aunque la motocicleta tenga una mayor escape para ponerse por todas las vías, los cilindrajes, y ustedes saben que el sicariato contribuye mucho en vehículos de 2 ruedas por el tema de cómo despegarse en la huida. Entonces, el tipo de cilindraje es importante, porque en definitiva una motocicleta no es para hacer competencia, es para que tú trates de llegar. Si ya tenemos la realidad socioeconómica que nos da en la cara del motoconcho, que no la tienen otros países, pues vamos a identificar esos factores de riesgo que tienen las motocicletas, y que hay provincias, por ejemplo, usted dijo que era el Cebo, pero usted va, por ejemplo, a Bonao, y en Bonao todas las tardes todas las chicas salen en motocicleta, y toda la gente, sí, la motocicleta, y Jarabacoa y San Pedro. Es la modalidad principal de muchos usuarios. Sí. ¿Cuáles han sido este es un proyecto que lleva varios años conociéndose? Lleva 5 en la Cámara de Diputados. Y yo tengo trabajando con el proyecto de que fui director de tránsito. En el 2005 empezamos la primera consulta con la OPRE. Luego presentamos un borrador que el expresidente Fernández lo depositó en el Senado. El senador no era de nuestro partido, no le interesó, lo dejó perimir. Llegó la campaña el 2008. Volvimos a retomar las discusiones ya con don Marcos Villamán y el CONARE. Produjimos otro segundo borrador, y ese fue el que nosotros finalmente depositamos el 11 de agosto del 2007. Pero la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, que ahora yo presido, de la Cámara de Diputados, le dedicó el tiempo suficiente. La gente ha criticado, Tobías, ¿y por qué ustedes han durado tanto con un proyecto tan importante? Primero, que la Cámara en febrero lo declaró de alto interés para el país, y este es un proyecto país. Urgencia. El presidente de la República, Danilo Medina, lo declaró de urgencia. Gracias a Dios va a estar este martes ya
en agenda, estuvo el martes pasado, pero se hicieron algunas recomendaciones y nosotros esperamos que todos los partidos políticos, porque incluso han participado todos los sectores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente le ha dedicado más de 4.000 horas de trabajo solamente en comisiones, en vistas públicas, y más de 500 reuniones de comisiones. Ahora con los nuevos legisladores, que algunos son transportistas, también le ha dado la oportunidad a ellos de que aporten, y ya este es el momento. Yo digo que ahora es, y que si no es ahora, es nunca. No lo digo ¿por qué? Porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que era urgente, Mariano Germán, de que se aprobara ese proyecto de ley, porque él lo conoce. La comisión se lo envió, el procurador anterior y el actual también lo están esperando. Incluso el anterior estableció una procuraduría especializada para accidentes de tránsito y para la seguridad vial. Y el presidente de la República ya lo priorizó. Ya nos toca a nosotros, como el primer poder del Estado, los legisladores, evitar las desavenencias, lo que nos desune, ¿verdad?, con respecto al proyecto, y sacar los intereses particulares para darle al país esta herramienta. ¿Por qué? A nosotros nos preguntan si hay voluntad política, tenemos el marco jurídico que se aprueba ajustado a futuro, porque tampoco hemos pensado en un proyecto para lo que tenemos hoy, sino para nosotros los legisladores somos los arquitectos de la sociedad que queremos, sobre todo para nuestros hijos y nuestros nietos. Sí. Los otros poderes del Estado que tienen que ver con la sanción lo están esperando. Entonces nos toca a nosotros, y ojalá a todos los partidos políticos, que hay un buen ambiente para la próxima semana, ya para el martes, de que se apruebe el proyecto y que vaya al Senado de la República y que el presidente lo promulgue. Incluso el presidente, en el decreto que dio hace 3 semanas, creando la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial, en el segundo considerando, vuelve y reitera en lo que el Congreso aprueba de manera inmediata y urgente el proyecto de ley de movilidad, de transporte terrestre. Así que están todos los escenarios favorables para que nosotros le demos al país esta ley, que como ley marco va a permitir que el Estado tome el control, tome el toro por los cuernos, como digo yo, y empecemos a planificar el sector, a organizar el sector, a regular el sector, a controlarlo, a monitorearlo y también a sancionarlo. ¿Qué estipula la ley en el tema de la sanción precisamente? Porque actualmente una persona, por ejemplo, entiende que por su seguridad prefiere llevar, por ejemplo, todos los vidrios tintados, y dice, bueno, yo prefiero mantener los vidrios tintados y pagar una multa de 1.200, 1.300 pesos. Si la nueva ley, o sea, ¿qué estipula en este caso? Si la sanción es más drástica, para que las personas prefieran pues cumplir la ley. No, el proyecto tiene casi 400 artículos, pero el régimen sancionador es lo más importante. Una ley que no tenga un buen régimen sancionador o que no tenga un régimen sancionador queda pura y simplemente en la filosofía, en retórica. Entonces, realmente hay que ir a un sistema de consecuencia en la cual, primero, el proyecto establece multas de 1 a 3 salarios mínimos a nivel de contravención. No estoy hablando de otros tipos de multas que son más altas. Clasifica las multas en leves, graves y muy graves, y dependiendo de esa clasificación, pues hay su sanción dependiendo del tipo monetario, y también si hay pena privativa de libertad. Establece también que las multas deben ser cobradas. El problema que tenemos en República Dominicana es que solamente la última declaración que dio la Procuraduría, no sé cómo ha aumentado el cobro de las multas, creo que andaba por un 11%, pero hasta hace un tiempo era un 3%. Entonces, ¿cómo es posible? Cuando el Estado no puede cobrar la multa, le está mandando un mensaje al país que puede seguir violando de manera reiterada la ley de tránsito, y eso no es posible. El que la hace la paga. Y sí, porque en aquí ese sentido no nosotros estamos la ley de estableciendo tránsito aquí, pero cuando se van a Estados Unidos, manejan todo el mundo respeta los semáforos, el régimen sancionador. el cinturón. Sí, por el régimen sancionador, porque le cuesta en los bolsillos. Claro, entonces, claro. Él establece que el que no, primero el pago voluntario de la multa. ¿Por qué hay que mandar, como está en la ley actual 241, a la gente a un tribunal si él supo que se fue en rojo o que estuvo mal estacionado? El pago voluntario de la multa es un esquema para evitar la judicialización, que no tenga que ir a los tribunales, que eso congestiona a los tribunales. Va al Banco de Reserva, paga la multa, y de una vez esa multa se elimina y ya le reduce el costo judicial de esa multa. Eso por un lado.
Por el otro lado, si en el plazo, incluso hay países que establecen el pronto pago de la multa y le hacen un descuento, porque no ven la multa como un ingreso ni un impuesto, sino como el resarcir a la sociedad el daño que causó la violación a la ley. Entonces, si no pagan la multa en un plazo de un mes, pues se incrementaría en lo que dice el Código Tributario, en 2.5, creo que es cada mes. Eso también para forzar a la gente a que vaya a pagar la multa. Y una coerción. La parte coercitiva es importante. Luego, durante ese mes, entonces, si tú vas a renovar la licencia, vas a sacar la póliza del seguro, hacer una transferencia de la placa, certificación de no antecedentes, todos los documentos del sector, en cualquier sitio que vayas tienes que pagar la multa. Diputado, ¿y los carros públicos? Eso es una forma. No, esto va para todo Vi el que mundo. vi que en la ley se implementa la eliminación de los carros públicos. No es así, voy a aclarar. Aclaro, porque la semana pasada estuvimos comentando acerca de eso. Lo que pasa, Osto, es que hay un enfrentamiento entre dos sectores empresariales, el de los transportistas, organizado en federaciones y sindicatos, y el empresariado está organizado a otro nivel más alto en el CONE-IRD, que yo voy a entrar ahí a responder, pero no es así, y entonces han querido meter eso en la ley. ¿Qué se puede hacer con los carros públicos? Voy para allá, entonces voy a terminar la parte sancionadora. Entonces establece también el uso de la tecnología para la imposición de multas, que no lo establece la ley 241, cámaras, como ya tenemos el 911, violación a la luz roja, exceso de velocidad. La ley actual no permite establecer multas a través de tecnología, tiene que ir a un tribunal especial, todo tiene que ir a... Entonces esos son cambios que facilitan el régimen de consecuencias, pero también hay sanciones administrativas desde el punto de vista del transporte público, la autoridad que da la ruta y todo lo demás, y todo su procedimiento de ir al Tribunal Superior Administrativo en caso de que el afectado entienda que se le vulneró su derecho. Y la parte, lo más importante, es que el proyecto ha estado corriendo con el Código Civil, el Código Penal, la reforma de la policía, y entonces hemos estado ajustando toda la parte sancionadora, el régimen sancionador, para que no haya brechas en el tema de justicia, porque ustedes recuerdan el joven que lamentablemente afectó a 3 hermanos en la celebración de un juego de la Serie Mundial en la Churchill. Bueno, pues un juez determinó una garantía económica, la ley 241 en el artículo 49 decía prisión, porque mató a 3 personas. Entonces el juez se fue tal vez por lo más suave. Entonces por eso fue que ustedes vieron que incluso el procurador y el presidente de la Suprema hicieron una rueda de prensa, porque la mayoría de los ciudadanos, ya una vez falleció el familiar o está en una silla de ruedas, está en un hospital, se va más por la parte civil y no le da seguimiento a la parte penal de que se encarcele, ¿verdad? Porque se considera a nivel general que un accidente, una persona que fallezca por un accidente de tránsito es un homicidio involuntario. Pero hay ciertos elementos que no son involuntarios, como es la imprudencia, el irse en una luz roja, el exceso de velocidad, y que están tipificados en este proyecto de ley, competencia de carro en las vías públicas, luz roja, la misma reincidencia sobre temas de esto que yo estoy haciendo, que son agravantes, están establecidos en el proyecto para que el sistema de justicia establezca que ese conductor tiene esos elementos desde el punto de vista de la sanción y que hay que sancionar más severo. Es decir, llevar a la responsabilidad civil y penal. Entonces, en la pregunta que me hacía con respecto a los carros públicos, mire, el proyecto de ley el proyecto estipula que el Estado sería el dueño único de todas las rutas del transporte. Sí, el proyecto establece, recuerden que no hay ley de transporte, esta es la primera. Primero, establece el transporte como un servicio público y de interés público. Segundo, que el Estado tiene que garantizarlo a través de todos los mecanismos para que esa movilidad se dé de manera sistémica, integral. Tercero, que el Estado puede operar esas rutas, es el dueño de las rutas, que es el que las construye, les da mantenimiento, que las puede operar. No es la función principal del Estado, como por ejemplo lo hace con la ONSA o con la PRE, pero que en caso de no poder operarla, pues la concesiona o la licita a través de una licencia de operación. Esa licencia de operación que lo darán los ayuntamientos o el Intran a nivel interurbano, porque aquí respeta mucho el poder de la municipalidad. Esa era una de las críticas del proyecto, que en algunos casos entraba en conflicto con los municipios. Muy por el contrario, mira, si tú te vas a la ley 17607 del Distrito Nacional y los municipios, sobre este tema nada más habla en tres sitios. El artículo 19, literal A y N, y el artículo 183, que es para las sanciones. Sin embargo, aquí en todo el proyecto, cuando tú lo lees, habla el Intran y los municipios, el Intran y los municipios. Lo que pasa es que también fueron de los intereses que se crearon para que el proyecto
pues tuviera sus ruidos. Entonces voy al tema del para concho. concluir Entonces, ya con para el ir al carro tema público. del concho, el sistema apuesta a un transporte masivo, colectivo, el Como lo transporte planteamos la público. semana pasada, los Claro, autobuses. mientras en República Dominicana el sistema de transporte público masivo, colectivo, no funcione, no solamente habrá conchos, sino que los dominicanos y dominicanas buscaremos préstamos, nos endeudaremos y buscaremos una solución personal y particular a un problema que es público y que debe garantizarlo el Estado. En la mayoría de los países, todos los ciudadanos, no importan las clases sociales, utilizan el sistema de transporte. Claro. Y así evitar la gran cantidad de vehículos, y se van sacando vehículos. Pero cuando se van sacando vehículos no es de conchos, son todos los vehículos particulares, porque cuando el sistema público funciona, la gente lo no tiene que utiliza, utilizarlo. y solamente tu vehículo particular lo utiliza los fines de semana para diversión, para ir de picnic y de playa. Así es que se ven en la mayoría de los países. Ahora debemos llevar al servicio de transporte público a ese estadio. Entonces ahí fue que en un programa precisamente como este nos dijeron que no lo elimina. Incluso el proyecto no habla de concho ni habla de motoconcho. Sí dice que el Estado garantizará la movilización de vehículos de menor capacidad a la de mayor capacidad, a transporte de buses de mayor capacidad, y reconvertir los que están en el sector, por ejemplo 26,000 dicen los transportistas que tienen choferes de concho, reconvertirlo a buses y que esos empleados puedan reconvertirse en el sistema, pero nunca habla de eliminar el concho o el motoconcho, que también ya aclaramos. Aunque yo sí estoy de acuerdo con la eliminación de los carros públicos. Mientras eso no lo vemos. Cuando usted va a Disney, usted no ve los carros públicos en la calle. Sí, pero cuando vamos a Estados Unidos, son realidades sociales totalmente diferentes. Debe implementar medidas agresivas para eliminar una problemática tan agresiva. Pero el problema es que el Estado ha dejado durante 50 años producir la situación. Es más, que tenemos. en las redes sociales, cuando escribieron eso que usted está aclarando ahora, nos todos apoyaron. los comentarios eran positivos. Bueno. Sí, pero eso es positivo siempre y cuando no te afecte a ti como chofer o que tenga un vehículo. Pero hay medidas. Yo entiendo que el proyecto no va en contra de nadie, sino que para esos sectores, a favor de la sociedad, no en contra de nadie. Incluso para esos sectores, tú sabes que establece el proyecto. Ese plan de renovación que en el caso de Renove llevó a la mayoría de los transportistas a estar presos y que le liberaron la condena, explica que el Estado, ustedes recuerdan que se le puso un impuesto de 2 pesos de combustible al gasoil, a la gasolina, y solamente se está usando 1.50 para la fiducia red vial, RD vial, que es para la construcción de carretera y el mantenimiento. Entonces hay 50 centavos que van a un fondo que están en la tesorería, ya hay acumulado 1.700 millones de pesos que van para el plan de renovación vehicular, que el proyecto lo establece a 10 años, pero nosotros entendemos que va a ser menos el tiempo, donde el Estado va a aportar esos recursos que salen que ya salieron del dinero nuestro, de que nos los quitan en cada galón de combustible, para deschatarrizar el parque vehicular y mejorar las condiciones del parque que afecta a la seguridad vial. Diputado, por último, muchas gracias. antes de concluir la entrevista, el no va a matar, burocrático, por Hay último. que hablar de esto, no hay hora. El proyecto de ley no estipula la creación de un único ministerio de transporte, sino que reasigna las funciones de las instituciones que actualmente existen. Sí, eso es lo más importante. El proyecto establece el primer aporte a una reforma institucional. Unifica varias instituciones en una sola, que es el Intran a nivel general, y deja de existir la OTTT, la DGTTT, el CAR, también el FONDER, el Fondo de Desarrollo del Transporte, la Caja de Pensión y Jubilaciones también. Eso se manda a la ley 8701 para que los choferes, los pitchers tengan pensión y también tengan seguro familiar de salud. Y en el caso de la AME, la convierte en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, especializada, técnica y especializada, con todas las atribuciones y roles. Y en el caso finalmente de la... Es difícil, ¿verdad? Tan rápido. De la ONSA y de la OPRE, que son operadoras, prestadoras de servicio de transporte que compiten con los pasajeros con los cuales compiten la federación y los sindicatos, que en esta ley no los trata como federación y sindicatos, sino como empresas que tienen que tener responsabilidad civil y penal. Es decir, el Intran y los ayuntamientos van a verlo a esto como prestador. Entonces convierte la ONSA en una empresa pública o mixta, pública-privada, nacional de autobuses, para donde el Estado entienda que le resulte estratégico
poner un corredor, dar el servicio. Y la OPRE, que también es un operador, se convierte en un operador, una empresa pública o mixta de transporte ferroviario o de cualquier otra modalidad, porque hay que entender que la OPRE también está construyendo el teleférico y posiblemente iba a haber un aquabús en el río Sama. Y entonces el Intran va a regular como ente regulador, porque tampoco el Estado debe estar metido en ese negocio de las rutas. Sí debe garantizar el servicio, y por eso la ley establece que el servicio público de pasajeros no se puede interrumpir con huelga, paralización, y que eso tiene sanciones para el que lo haga. Pero para sancionarlo se sanciona a través de la licencia de operación, que tiene que organizarse a través de único dueño, SRL, SEPORA, cooperativa, pero tiene que ser a través de un ente con responsabilidad sobre las personas transportadas y sobre las mercancías. Muchísimas gracias, diputado. Un placer haberle tenido. Esperamos que opinión. Nos tenemos que ir a una pausa. Pero antes de salir, un saludo a Dayana Crespo, nuestra amiga, nuestra gran amiga y hija del diputado Tobías. Vamos a una pausa. Mi hijo Alexander, Muchas gracias, diputado. Vamos a una pausa.